Bienvenidos Jorge Darwich, Federico Villamil y doctor Ferretti. Un placer hacer esta presentación de este último módulo, en el cual en realidad no debería ser considerado una controversia ni una dicotomía evaluar fibrosis en forma no invasiva o invasiva, sino seguramente cuando hagamos la discusión, que la va a manejar Jorge Darwich, va a ser un dato seguramente complementario. Bueno, sin más, comenzamos con la primera charla, la del doctor Ferretti, y después seguirá Villamil y luego la discusión que la va a manejar el doctor Jorge Darwich. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Perfecto, Seba, perfecto, avanti nomás. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo claramente estoy muy lejos de ser un prócer, pero bueno, te agradezco el adjetivo. La idea es hablar de la evaluación no invasiva de la fibrosis y cómo evitar la biopsia hepática. Para ello, primero lo que tenemos que saber es qué significado tiene la fibrogénesis en las enfermedades hepáticas, y sabemos muy bien que es un proceso clave, independientemente de la noxa, sea un virus, alcohol, grasa, colestasis, se genera un proceso inflamatorio que desencadena una cascada de mediadores que termina depositando colágeno en el tejido hepático, en mayor o menor medida depende el paciente y la hepatopatía, y eso hace que algunas personas tengan una cirrosis con todas las complicaciones que conocemos, incluida el hepatocarcinoma. Es por eso que está clarísimo que la fibrosis es el predictor independiente más importante de descompensación y mortalidad hepática. Algunos ejemplos de las patologías más prevalentes en nuestro medio: en el hígado graso, este trabajo sueco de más de 200 pacientes, seguidos por más de 20 años, claramente demostrado que aquellos pacientes con fibrosis más avanzada tienen más complicaciones, mortalidad, hepatoma, cirrosis, etc. Con respecto a las hepatitis virales, esta gráfica debe ser de las más vistas en los últimos 15 a 20 años, que es este trabajo de Poinard, clásico, que demuestra la diferente velocidad de progresión de la fibrosis en virus C, que explica por qué algunos pacientes desarrollaban cirrosis en el tiempo. Y en lo que hace a patología colestática, también está claramente demostrado, tanto en CVP como en colangitis esclerosante, que a mayor estadio de fibrosis, menor sobrevida. Por eso es una cuestión de sentido común para los hepatólogos: cuando estamos enfrente de un paciente con una enfermedad hepática, hay que cuantificar la fibrosis para poder hablarle de pronóstico. Y para eso tenemos dos alternativas. La alternativa más clásica, que siempre fue hacer una biopsia hepática, o bien establecer métodos no invasivos, como pruebas bioquímicas, de imágenes y métodos elastográficos, que pueden evitar hacer una biopsia, que es un método invasivo. Y uno dice, ¿por qué no biopsiar a todo el mundo? Porque la biopsia es un método imperfecto, tiene variabilidad interobservador, error de muestreo, evalúa un tejido hepático pequeño, no está exenta de complicaciones, y este dato que está aquí, teniendo en cuenta, por ejemplo, una enfermedad como el hígado graso, que afecta al 20% de la población, no podemos estar sometiendo una biopsia hepática a un porcentaje tan alto de la población. Es por eso que durante muchos años se ha trabajado con biomarcadores séricos, algunos marcadores indirectos como estos simples, otros más específicos como los que vemos aquí, y si uno los combina con otras variables como la edad, la presencia de diabetes y demás, puede desarrollar algunos scores que permiten establecer la cantidad de fibrosis de una manera bastante interesante, como vamos a ver. Para nombrar algunos, tenemos el FIB4, que es uno de los más utilizados actualmente, que cuenta la edad, las transaminasas y las plaquetas; el APRI, que cuenta las transaminasas y las plaquetas;
En lo que hace a hígado graso, se desarrolló el NAFL Score, que incluye la edad, el BMI, la presencia de diabetes, la albúmina, transaminasa y plaquetas, y el BART Score, que lo ven aquí expresado. El FibroTest o FibroTest es un método serológico que está comercializado en la Argentina, que incluye variables como edad, sexo, bilirrubina, gamma GT y algunos marcadores específicos de fibrosis, y como vemos acá, tanto en hígado graso como en hepatitis C, ha demostrado correlacionarse bastante bien con el estadio de fibrosis, con curvas ROC cercanas a 0.9. Sin embargo, estos marcadores también tienen sus limitantes. Por ejemplo, las circunstancias que aumentan la bilirrubina pueden alterar el resultado del fibrotest, la inflamación aguda y crónica también. Algo similar puede pasar con la trombocitopenia en pacientes HIV. En fin, hay diferentes circunstancias clínicas no infrecuentes que pueden alterar los valores. Pero el más destacado, me parece, puede ser el impacto que tiene la edad en la sensibilidad y especificidad del FIB4. Eso está claramente demostrado como en los extremos de edad, más de 65 fundamentalmente, empieza a dificultarse la especificidad y sensibilidad del método. Con respecto a los métodos elastográficos, el más desarrollado es el FibroScan. Yo por cuestión de tiempo me voy a referir más que nada a eso. Sabemos que está el Shareware Elastography y la elastografía por resonancia. El FibroScan, este es el trabajo quizá pivotal en hepatitis C, que demostró una clara correlación entre la rigidez hepática y la presión portal, estableciendo un cutoff de 13.6 para definir cirrosis. Posteriormente se establece un valor de rigidez hepática mayor a 21,1, que es homologable a hipertensión portal clínicamente significativa. Tal es así que hoy día, y esto es bien reciente, de hace prácticamente horas, del último Baveno, en función de la cifra de FibroScan, uno puede excluir o asumir cirrosis compensada teniendo como cutoff, aquí vemos, 15 kilopascales. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Sabemos que hay algunos factores que entorpecen la performance del FibroScan. Sabemos que hay un componente fijo de matriz colágena, pero hay un componente dinámico que está dado en cierto modo por la inflamación, el consumo de alcohol, la colestasis, que puede modificar la presión sinusoidal y variar la rigidez hepática a tal punto que le resta un poco de eficacia al método, como vamos a ver. Otra limitante de la elastografía son los diferentes cutoffs, no solo para una etiología, sino para varias etiologías, que esto con el tiempo se tiene que ir ajustando. Así todo, con estas limitaciones, este es un algoritmo muy interesante que plantea Lomba en todo paciente con hepatopatía. Primero, descartar fibrosis avanzada realizando los test séricos. Si tenemos bajos valores de estos test, tenemos un alto valor predictivo negativo, por eso podemos descartar la presencia de fibrosis avanzada y reevaluar el paciente en 2 años. Ahora, si tenemos valores altos o indeterminados, tenemos que ver si hacemos o no una elastografía teniendo en cuenta la presencia de factores de confusión. Si no hay factores de confusión, hay que hacer una elastografía. Si hay valores intermedios, como vemos, vamos a hacer una biopsia hepática. Si hay valores altos, uno puede asumir que el paciente tiene una enfermedad hepática avanzada. Vamos a ver brevemente cada patología con respecto al hígado graso. Acá se resume claramente a la izquierda los scores no invasivos que hablamos recién. Lo más importante acá a la derecha, el alto valor predictivo negativo para descartar fibrosis avanzada. Castera
hace un par de años propone este algoritmo, que es muy similar al que propone Lomba, en pacientes con hígado graso. El primer escalón es utilizar el FIB-4 y el NAFLD score. Si el paciente tiene valores de bajo riesgo, seguir reevaluándolo en el tiempo. Si hay valores altos o intermedios, pasar al segundo método, que sería la elastografía. Si la elastografía es menor a 8, en este caso, considerar de bajo riesgo. Si tiene valores mayores a 8, ya podemos ir pensando en hacer una biopsia hepática. Las guías americanas consideran tanto al NAFLD score, al FIB-4, al FibroScan y a la elastografía por resonancia como métodos de utilidad para descartar fibrosis avanzada. ¿Y qué dicen nuestras guías, las guías de la Sociedad Argentina? Bastante similar. Los pacientes de bajo riesgo, en función del índice de masa corporal, la edad, la presencia o no de diabetes, y estos valores de NAFLD score, BARD, FIB-4 y elastografía permiten descartar pacientes con fibrosis avanzadas y seguirlos, y por el contrario, aquellos pacientes de alto riesgo con estos valores que tienen acá, con una elastografía mayor a 11, se puede considerar ya que tienen cirrosis o biopsiarlos, y aquellos que quedan en el medio, como pasa en la mayoría de las hepatopatías, hay que ofrecerles una biopsia hepática. En lo que hace a la hepatitis C, el APRI, como bien sabemos, se correlaciona bastante bien con los estadios de fibrosis, y un punto de corte mayor a 2 o menor a 1 permite, con una buena curva ROC, descartar fibrosis avanzada o cirrosis. Con respecto al FIB-4 es algo similar, buena correlación con el estadio de fibrosis, y con puntos de corte, como vemos aquí, 1,45, 3,25, también tenemos una buena curva ROC como para predecir fibrosis severa. También se puede analizar la sobrevida con métodos no invasivos. En este estudio se resume el FibroScan, FibroTest, APRI y FIB-4, cómo con estos puntos de corte uno puede establecer una sobrevida a 5 años de forma bastante similar a lo que lo hace la biopsia hepática. ¿Qué dicen las guías? Y de esto ya se ha hablado recién. Ya no se necesita discriminar el estadio de fibrosis para tratar a un paciente con virus C, pero sí es importante, una vez curado, dividir las aguas en base al FIB-4 o al FibroScan con estos valores. Si el paciente no tiene fibrosis avanzada, después de curado se da de alta definitiva, pero si el paciente tiene fibrosis avanzada, tenemos que hacer un screening de hepatocarcinoma post-tratamiento. Con respecto a la hepatitis B, en lo que hace a FibroScan, los datos no son tan contundentes como en el virus C, pero sí está bastante establecida una correlación y unos puntos de corte para identificar los diferentes estadios de fibrosis. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este método puede estar influenciado por la inflamación hepática del virus B. Está demostrado que hay una correlación entre la rigidez hepática y la cifra de transaminasas. Tal es así, como vemos acá, que para pacientes que están catalogados como F4, fíjense que muchos tienen un grado de inflamación importante que aumenta y hace un sesgo a la estadificación de la fibrosis. El APRI y el FIB-4 en virus B tienen una menor performance comparado con el virus C, con curvas ROC que no llegan prácticamente a 0,8. Y con respecto a la estimación de la sobrevida, tanto el FibroTest como el FibroScan, con estos puntos de corte, también pueden establecer pronóstico de una manera bastante satisfactoria. ¿Qué dicen las guías argentinas? Utilizando estos puntos de corte, 6,2, 9,4, se puede establecer fibrosis avanzada mayor de F2, y 9,4 y 13, cirrosis. En pacientes antígeno E negativo, con estos parámetros, FibroScan menor a 7, carga viral baja y transaminasas normales, podemos identificar la infección crónica antígeno E negativo, y un FIB-4 menor a 0,7 descarta la presencia de cirrosis
en pacientes mayores de 30 años en un 97% de los casos. Con respecto a la hepatopatía alcohólica, esto es una lista de la mayoría de los trabajos publicados en FibroScan, que vemos que tiene una buena performance con curvas ROC cercanas a 0.9 con estos cutoff. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la actividad de la hepatitis alcohólica puede sesgar los resultados. Como vemos aquí, aquellos pacientes que tienen hepatitis alcohólica en este trabajo tienen valores más altos de rigidez hepática, y la abstinencia de solo una semana, fíjense que puede bajar la rigidez hepática 1 kilopascal. Por eso, este grupo francés lo que propone en pacientes heavy drinkers, hacer una elastografía como primer abordaje. Si el paciente tiene un valor menor a 7, no hacer biopsia hepática, y si tiene más de 15, ofrecerle, indicarle una abstinencia de un mes, reevaluarlo y en función de eso ofrecer o no una biopsia hepática. Con respecto a la hepatitis autoinmune, ya vamos acercándonos al final, lo que está establecido para predecir fibrosis severa es esperar la respuesta al tratamiento, fundamentalmente más de 6 meses, donde vemos que hay una buena curva ROC para establecer fibrosis avanzada. Como vemos aquí, la evaluación de la respuesta al tratamiento es muy interesante con el FibroScan. Fíjense que aquellos pacientes que responden al tratamiento en negro tienen una disminución progresiva con el tiempo de la rigidez hepática en comparación con aquellos que no responden al tratamiento. Y eso, lógicamente, es más claro en aquellos pacientes que parten de un estadio más avanzado de fibrosis, que sería el F4. Con respecto a la CBP, este es un trabajo muy interesante de este año, que demuestra una buena correlación del FibroScan con el estadio de fibrosis, y lo interesante es que en el análisis multivariado, el único factor relacionado para predecir fibrosis fue la rigidez hepática. Tal es así que este grupo propone un algoritmo, como ven acá, con 2 cutoff, 6,5 y 11 kilopascales. Pacientes con menos de 6,5 no se biopsiarían, tampoco los que tienen más de 11, y se le ofrecería la biopsia hepática a aquellos valores intermedios. La colangitis esclerosante, algo similar, se ha demostrado una buena correlación con estos cutoff entre la rigidez hepática y la fibrosis, y lo interesante es que tanto los valores basales como los cambios de la rigidez hepática en el tiempo tienen significancia pronóstica. Por último, pongo este trabajo de Ezequiel Mauro, que evaluó el FibroScan en pacientes con virus C tratados post-trasplante. Vemos que hubo una disminución de la rigidez hepática en el 67% de los pacientes que respondieron, como vemos aquí. Sin embargo, esto no es extrapolable a los pacientes no trasplantados, al menos por ahora. Por lo tanto, a modo de conclusión, uno puede decir que hoy día podemos evitar la biopsia con bastante confianza en los extremos, en pacientes que no tienen fibrosis avanzada o en aquellos que sí tienen fibrosis avanzada, pero todavía el hilo es fino en aquellos estadios intermedios en donde la biopsia hepática creemos que todavía tiene un papel importante. Bueno, nada más. Hola Sergio, pasamos la conferencia del profe Villamil, por favor. Agradezco a los doctores Sordá, Darwich y González Valerga por invitarme a participar de este simposio. La biopsia hepática, que es el tema al que hoy me voy a referir, tiene una larga historia.
Como pueden ver aquí, el primer procedimiento por vía percutánea se realizó en el año 1923, o sea, hace casi ya un siglo. Es importante aclarar que hoy estamos en la era del diagnóstico no invasivo, y bienvenida. Ahora, se entiende por no invasivo a los procedimientos que no requieren insertar un instrumento a través de la piel, como es el caso de la biopsia hepática, o en una abertura corporal, como es el caso de las endoscopías. Por lo tanto, ya en muchas enfermedades se han desarrollado scores o fórmulas que combinan prácticas de laboratorio o imágenes. Como es de esperar, todo lo no invasivo es bien tolerado, seguro, fácilmente aceptado por los pacientes y además una gran ventaja es que son repetibles las veces que se considere necesario. Esta es una gran limitación de la biopsia, por ejemplo, la repetición. Ahora bien, yo creo que hubo una actitud exagerada cuando hace no mucho tiempo se le dijo adiós a la biopsia a partir del desarrollo de diversos biomarcadores y de pruebas radiológicas o el FibroScan para determinar fundamentalmente el grado de fibrosis. Primer paradoja fue el NASH. Como ustedes saben, el hígado graso no alcohólico es la enfermedad más frecuente en todo el mundo debido más que nada a la epidemia de obesidad. Como ustedes también saben, hoy existen una veintena de estudios fase 3 tratando de encontrar fármacos que sean útiles para esta enfermedad. Pero es interesante que en todos estos protocolos se requieren 2 biopsias. Una al principio para confirmar que se trata de un NASH y que tiene fibrosis, y otra al final del tratamiento para ver la respuesta tanto en la actividad necroinflamatoria como en la fibrosis. Y esto ha pasado porque las pruebas no invasivas, las que mencioné antes, biomarcadores, FibroScan, tienen del 60 al 90% de falsos positivos para identificar fibrosis en estos pacientes. Por lo tanto, quizás el NASH es el mejor ejemplo de haber revalorizado la biopsia hepática. Por lo tanto, el rol de este procedimiento ha cambiado. Nosotros en el pasado indicábamos biopsia hepática prácticamente todos los pacientes porque lo que nos interesaba era el diagnóstico. Hoy, con el desarrollo de múltiples pruebas no invasivas y sobre todo de laboratorio, la indicación de biopsia es selectiva, aunque como les voy a demostrar, en algunos casos es imprescindible. Por lo tanto, en el resto de esta conferencia, yo voy a tratar de fundamentar a quién hay que biopsiar y por qué biopsiar. Y vamos a empezar por la hepatitis C. Esta enfermedad quizás es el mejor ejemplo en el cual las pruebas no invasivas para determinar el grado de fibrosis han reemplazado a la biopsia. Pero déjenme contarle este ejemplo que demuestra que a veces hay muchas discordancias entre los métodos. Esta es una señora que en el año 2009 se hizo una biopsia hepática que mostró una fibrosis leve, estadio F1. Pocos años después, en el 2016, se hace un FibroScan que le dicen, usted tiene cirrosis, F4. Ella me viene a ver, yo dudo del diagnóstico porque la hepatitis C no tiene esa velocidad de progresión, le pido con un nuevo operador un FibroScan que me dice, no, mira, sigue siendo F1. La paciente se trata, se cura y un año después se va a afiliar a un prepago. Ella dice, yo tuve hepatitis C, le hacen un FibroScan, nuevamente le dicen, usted tiene cirrosis. La paciente vuelve a consultar al mismo operador que fue el que aclaró la discordancia y le dice, no, sigue siendo F1. La paciente vuelve a su prepago, le repiten el FibroScan, le dicen, sí, fue un error, sigue siendo F1. Por lo tanto, hoy el FibroScan es un gran método para la hepatitis C, pero no hay que creer a ciegas en los kilopascales. La próxima enfermedad, que es la hepatitis B, la biopsia juega un rol mucho más importante. Las guías de la Sociedad Europea la ponen a la biopsia como recomendable y la Sociedad Americana dice que no es imprescindible, pero que brinda información. ¿Y por qué? En primer lugar,
porque esta es una enfermedad en la cual probablemente debamos instituir tratamiento por muchos años o de por vida, y debemos estar seguros de lo que estamos tratando. En este caso, la hepatitis B es una enfermedad muy inflamatoria, en la cual es importante evaluar la actividad de la enfermedad, no solo la fibrosis, sino la actividad. Y hay que tener en cuenta que en las entidades como la hepatitis B o la hepatitis autoinmune, que hay mucha inflamación periportal y lobulillar, el FibroScan sobrevalora el estadio por la actividad inflamatoria. Por lo tanto, si uno la va a estadificar con FibroScan, uno lo debe tratar, inactivar la enfermedad y después hacer el FibroScan. Así que en la hepatitis B yo creo que la biopsia es una buena indicación. La próxima enfermedad, como mencioné al principio, son los hígados grasos no alcohólicos. Como ustedes saben, estos pacientes se presentan con un incremento de transaminasas y con una ecografía que sugiere el diagnóstico de hígado graso. Pero claro, esa población de enfermos puede tener grasa y un poco de inflamación, llámese esteatohepatitis, o puede tener parámetros histológicos que indican mayor severidad, como la presencia de balonización con o sin hialina de Mallory y la presencia de colágeno sinusoidal, que tiene mucho impacto en el pronóstico. Así que en el hígado graso no alcohólico, como dije, el mejor ejemplo son los protocolos, sin biopsia no se puede hacer diagnóstico diferencial de cada variante, ni siquiera el pronóstico. Algo similar ocurre con la hepatopatía alcohólica, que en última instancia es igual al hígado graso no alcohólico, nada más que generalmente los cambios son de mayor intensidad. Así, cuando un enfermo que tiene alteraciones del hepatograma y que toma alcohol en forma significativa, a nosotros nos resulta importante saber si tiene una esteatosis simple, saber si tiene una esteatosis micelar que se presenta como una hepatitis alcohólica pero es una variante de hígado graso, si tiene megamitocondrias, si tiene hepatitis alcohólica y fundamentalmente si tiene y de qué severidad es la fibrosis intersticial o el depósito de fibrosis alrededor de la vena central, que ha sido llamada enfermedad venoclusiva por alcohol. Nada de esto podemos diagnosticarlo en forma invasiva, por lo tanto, en la hepatopatía alcohólica la biopsia también es un método muy recomendable. La próxima categoría es la hepatitis autoinmune. En esta enfermedad la biopsia es realmente importante. En primer lugar, si uno mira las definiciones establecidas por un grupo internacional de hepatitis autoinmune, podrán ver que la hepatitis de interfase es parte de la definición de la enfermedad, o sea, la biopsia es mandatoria, salvo que haya coagulopatía o cirrosis avanzada. En algunos casos, cuando no estamos seguros en base al laboratorio y a la clínica si un paciente tiene una hepatitis autoinmune, la biopsia puede ayudar al diagnóstico al mostrar mucha actividad inflamatoria, sobre todo periportal, cuando en el infiltrado inflamatorio mixto se encuentra abundancia de plasmocitos, especialmente en la placa limitante, y cuando esta inflamación periportal secuestra hepatocitos en la zona 1, que se llaman rosetas. Todo esto puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Y por último, hoy sabemos que si esta enfermedad al tratarla tiene remisión bioquímica, no necesariamente tiene remisión histológica. Y por lo tanto, hoy se aconseja que antes de suspender el tratamiento, es aconsejable confirmar que el paciente haya resuelto la hepatitis en la biopsia. El próximo grupo, también de enfermedades autoinmunes, son las colestasis crónicas. En el adulto todos saben que hay dos enfermedades prevalentes, con la colangitis biliar primaria, que tiene un marcador diagnóstico muy específico como el anticuerpo antimitocondrial, y la colangitis esclerosante primaria, que se diagnostica por colangiografía. Bien, en los pacientes que tienen CBP pero que tienen AMA negativo, la biopsia es el método para diagnosticarlas, mostrando esta típica lesión que se llama colangitis granulomatosa o lesión florida. Ahora, las colangitis esclerosante primarias de pequeños conductos, que es una variante infrecuente, cursan con colangiografía normal,
Y en este caso, la biopsia permite certificar el diagnóstico al ver esta intensa fibrosis periductal que va atrofiando todo el epitelio biliar hasta que el conducto desaparezca, y por eso es una de las causas de ductopenia. Y la biopsia hepática, fuera de estas colestasis crónicas frecuentes, es esencial para diagnosticar otras colestasis crónicas como la sarcoidosis, la ductopenia esencial del adulto, las ductopenias o colestasis por drogas y otras enfermedades. Por lo tanto, si la consideramos esencial para el diagnóstico de hepatitis autoinmune e importante para las colestasis crónicas, hoy no se puede hacer diagnóstico de síndrome de superposición sin hacer una biopsia hepática. Como ustedes saben, la superposición más frecuente es aquella de la colangitis biliar primaria con hepatitis autoinmune. Para hacer diagnóstico clínico de superposición de CBP con hepatitis autoinmune, hoy todavía se utilizan los criterios de Olivier-Chassoulier, diseñados hace ya mucho tiempo. Pero ustedes pueden ver aquí que para decir el paciente tiene hepatitis autoinmune, tiene que tener una biopsia hepática con hepatitis de interfase. Y para el componente de la CBP lo mismo, es decir, tiene que tener una biopsia hepática que muestre que son floridas. Como ustedes pueden ver acá, y en general, la colangitis biliar primaria expande el espacio porta, tiene la colangitis granulomatosa con colangitis no supurativa, pero la placa limitante suele estar intacta. Cuando en una CBP se empieza a ver que la inflamación se mete en el lobulillo y trae esta necrosis en sacabocado, eso es lo que permite decir tiene las dos enfermedades. Es decir, que para los síndromes de superposición, la biopsia es el gold estándar y el único predictor diagnóstico independiente. El próximo grupo de enfermedades son las enfermedades metabólicas. En el adulto, habitualmente lidiamos con tres de ellas: la hemocromatosis, la deficiencia de alfa-1 antitripsina y la glucogenosis. Si bien existe un test genético para hemocromatosis, tiene penetrancia muy baja en Argentina, por lo tanto la mayoría de las hemocromatosis tiene el gen negativo. Y si bien la resonancia es un procedimiento no invasivo útil, la biopsia sigue teniendo un rol importante. En la deficiencia de alfa-1 antitripsina, si uno no cuenta con la posibilidad de hacer un fenotipo, que es un análisis de laboratorio, bueno, la presencia de inclusiones PAS positivas y tasas resistentes es importante para hacer diagnóstico del paciente tiene al menos un alelo Z. Y la glucogenosis tiene un aspecto característico, además con estos núcleos glucogénicos. En pediatría, por supuesto, la biopsia tiene una utilidad mucho mejor porque hay un gran número de enfermedades metabólicas, cada una de las cuales tiene una expresión histológica definida. Las infiltraciones microscópicas es otro grupo donde la biopsia es imprescindible. Estos son pacientes que vienen con hepatomegalia, incremento de fosfatas alcalina y tienen imágenes normales. La biopsia hepática va a poder demostrar si el paciente tiene una amiloidosis, si tiene una granulomatosis, que en Argentina lo primero a pensar es tuberculosis, o si tiene infiltración del hígado por distintos tipos de linfoma, Hodgkin o no Hodgkin. En estas enfermedades, sin biopsia, uno no hace biopsias de rutina en pacientes con insuficiencia hepática aguda. Sin embargo, en algunas oportunidades, cuando la etiología no es clara, por ejemplo, y uno quiere descartar enfermedades como el herpes que se curan con aciclovir, o cuando hay dudas para indicar un trasplante, por ejemplo, en casos como este, que es el reemplazo del tejido hepático por cáncer de mama, la biopsia está indicada y se hace por vía transyugular. La hipertensión portal sin cirrosis es un grupo de enfermedades infrecuentes que también se diagnostican por biopsia. Este es el caso de la fibrosis hepática congénita, de la hiperplasia nodular regenerativa o de la hipertensión portal idiopática que tiene esta fleboesclerosis característica de las venas portales que causa la hipertensión portal. Y el último grupo al que me quiero referir es el trasplante hepático. Cuando nosotros hacemos un trasplante, hacemos análisis diarios.
Todos los parámetros del hepatograma disminuyen progresivamente día a día, y si en algún momento los números suben, sabemos que algo anda mal, y si la ecografía no muestra alteraciones en los vasos o en la vía biliar, lo que hacemos es una biopsia hepática. Esa biopsia hepática nos dirá si el paciente tiene injuria de preservación, rechazo celular, rechazo ductopénico o infecciones, como por ejemplo el CMV con estas inclusiones características. Muchas enfermedades hepáticas son rotuladas como criptogénicas, tantas agudas como crónicas, y vale decir que sin hacer una biopsia hepática, el rótulo de criptogénica se hace mucho menos sólido. Por lo tanto, quiero concluir o terminar diciendo que la biopsia hepática es un procedimiento que permanece muy vigente luego de casi 100 años de historia. El examen histológico, como he mostrado, brinda información esencial para el diagnóstico de diversas enfermedades hepáticas que no puede obtenerse por otros métodos. Y por lo tanto, en la medicina de hoy tenemos que tener un balance adecuado entre lo no invasivo y lo invasivo, como es la biopsia hepática, y espero haberlos convencido de ello. Muchas gracias por su atención. Felicitaciones a ambos por las excelentes conferencias, y le entrego la posta al doctor Jorge Darwich para que coordine las preguntas y las inquietudes sobre este interesante tópico. En primer Jorge. lugar, muchas gracias por la invitación y nuevamente reitero mi felicitación a los participantes. Excelentes conferencias y que tienen muchísima actualidad en la práctica diaria de nuestra especialidad. Pregunta para los dos, porque esto es algo que ocurre habitualmente en la práctica diaria, y es cuando uno recibe un paciente que tiene discordancia entre los hallazgos clínicos del laboratorio y el FibroScan, o hay discordancia entre dos operadores diferentes en las diferentes patologías hepáticas. ¿Cuál es la postura que tienen en relación a el procedimiento diagnóstico a seguir? Biopsia, otro procedimiento no invasivo. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Para Sebastián y para Federico. Bueno, yo creo que, a ver, me parece que es muy importante diferenciar si el objetivo de la biopsia es un diagnóstico o es un pronóstico por la fibrosis. Creo que por ahí son variables importantes. Me parece que si uno está evaluando diagnóstico, creo que el doctor Villamil fue extremadamente claro en qué circunstancia uno se inclina para hacer una biopsia. Ahora, si lo que se está estableciendo es el pronóstico y uno quiere ver el estadio de fibrosis, yo trataría de juntar la mayor cantidad de variables no invasivas que me convenzan para evitar una biopsia. Ahora, si encuentro mucha discordancia, yo lo hablo con el paciente, le explico la importancia que tiene cuantificar la fibrosis y en ese caso indefectiblemente le ofrezco una biopsia hepática. Federico, gracias. Creo que mayormente coincidimos. Creo que el primer error es tratar de comparar la biopsia con los métodos no invasivos, una comparación no válida porque son comparables solo para estadificar. La biopsia no se hace solo para estadificar. Yo lo que pretendí mostrar que en muchas circunstancias la biopsia hepática es esencial. Uno que va a estadificar un linfoma o un síndrome de superposición, digamos. Para mí la biopsia sigue teniendo mucho valor en las enfermedades en las cuales impactan el diagnóstico, o cuando hay que evaluar algo más que la fibrosis, como es por ejemplo la hepatitis autoinmune. Yo estoy convencido que uno debe adaptar la inmunosupresión de acuerdo a la actividad y a la fibrosis. O sea, yo creo que hay enfermedades en las cuales no hay discusión. Ahora, ¿por qué digo esto también? Porque existe este falso concepto de que cuando surgió todo lo invasivo, digamos, la biopsia hepática no se hace más. Y saben lo que me asusta un poco, que los médicos jóvenes no sepan biopsiar. Cuando este es un procedimiento que prácticamente define nuestra especialidad, y de pronto, digamos,
un fenómeno autoinmune de los hepatólogos es haber cedido muchas cosas a lo largo del tiempo, y los radiólogos no son buenos biopsiadores porque usan trucat fina y la trucat fina deja los espacios porta afuera y entonces a veces las muestras no son buenas. Por lo tanto, yo dije bienvenida a la era no invasiva, y si hay discordancias, también, digamos, el ejemplo que mostré es de la vida real. El FibroScan no es 100% operador independiente. Hay variaciones entre una y otra. Yo creo que Sebastián explicó bien, yo creo que es muy bueno para diferenciar F0, F1 de F3, F4, y no hay que pedirle mucho en el medio. Y después, para ver si hay una discordancia, hay que usar el sentido común. Yo, por ejemplo, si es una hepatitis C, que es una enfermedad que tiene pocos falsos positivos del FibroScan, por ahí le repetiría la práctica. A mí no estoy de acuerdo, yo solo para estadificar creo que la biopsia ha sido reemplazada. A mí me encanta, por ejemplo, el FibroScan cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, con una cirrosis biliar primaria y le hace la prueba cada 2 o 3 años, por ejemplo. Entonces yo no veo mucho problema. Lo que no creo es que haya que manejar este concepto de que lo no invasivo reemplaza la biopsia. Eso me parece peligroso. Bien. Yo coincido con ese concepto. Creo que la biopsia hepática tiene aún un rol muy importante y que los métodos no invasivos ayudan, pero bajo ningún concepto reemplazan a los objetivos que nosotros tenemos en cuanto muchas veces al diagnóstico y al pronóstico de la enfermedad. Bueno, no es lo mismo, como vos lo mencionaste, Federico, o no sé si fue Sebastián, no, Federico fue el que lo mencionó, una CBP con hepatitis de interfase que una CBP sin hepatitis de interfase. Creo que eso es, digamos, es importante en cuanto al diagnóstico, más allá de que pueda llegar a ser o no un síndrome de superposición. Así que creo que la biopsia tiene... Sí, Federico. En ese sentido, Jorge, yo lo dije porque me parece que en la práctica clínica, e incluso fuera de patólogos con mucha experiencia, los síndromes de superposición se diagnostican en forma un poco ligera y hay muchas CBP que están con esteroides que muy bien a los huesos no le hacen. Entonces hay algunas circunstancias en las cuales yo creo que es indiscutible la biopsia. Hacer diagnóstico de síndrome de superposición sin una biopsia hepática a mí me parece un mal diagnóstico. Salvo una cosa muy típica, pero digamos que tenga un doble patrón de autoanticuerpos muy típico, o un paciente que durante años se comportó de una cosa y vira otra, la sincrónica, pero yo me refiero más que nada a las dos enfermedades y al diagnóstico inicial. Yo creo que acá no hay una controversia, yo creo que la estadificación no invasiva es muy buena, y cuando se requiere algo más, la biopsia sigue siendo muy buena, porque el ejemplo del alcohol es claro. Digamos, uno puede hacer un FibroScan o alguna de las pruebas serológicas, decir el paciente tiene fibrosis avanzada, pero a veces uno quiere saber si tiene una hepatitis alcohólica o si tiene algo más, y en ese sentido la biopsia es buena. ¿Es imprescindible? No, pero es buena. Claro. Yo creo, y esto me gustaría tener la opinión de ustedes, creo que el advenimiento de los métodos no invasivos fue como un shock, así como una extrasístole en medio de un electrocardiograma normal, y que bueno, va a ir encontrando su espacio, pero creo que ese impacto o tan grande, tanta valorización de lo no invasivo, también tiene que ver con la ausencia de patólogos que sepan ver biopsias hepáticas. Creo que eso es importante porque cada vez hay menos patólogos que puedan ver con criterio, con sentido común, con conocimiento real, una biopsia hepática. Y el otro aspecto es que una biopsia hepática vista por un patólogo sin información adecuada es una biopsia que tiene alguna chance de no ser redituable. Así que creo que ese también es un dato a tener en cuenta. Jorge, vos sabés que yo me formé en esto hace muchos años y en realidad cuando yo me formé en anatomía patológica no había patólogos de hígado en Argentina. Yo fui el primero que trabajó en trasplante, esto para mí era imprescindible. Pero yo soy el primero también en defender el rol del patólogo general, porque a un patólogo general le tiran 20 biopsias endoscópicas, 3 de próstata, le tiran 20 de piel y de pronto le tiran un hígado y le dice, che, será una superposición.
Y entonces, claro, el patólogo general es muy vulnerable a cometer un error porque no hay volumen. Ni siquiera había volumen Antes. en las épocas que éramos más biopsiadores. Lo que ocurre es que ahora los centros que tienen trasplante tienen mucho volumen, está todo el examen de los explantes que es complicado, y entonces hay algunos patólogos que ahora pueden decir me dedico al hígado. Pero incluso en nuestra época, Jorge, no había muchos patólogos, siempre había 3 o 4, ¿no? Y es complicado para un patólogo general que le tiren una enfermedad y le pidan respuesta que no puede dar. Ujú. Coincido totalmente, coincido con eso, creo que eso es muy importante. Ahora, ¿en qué A mí todo lo que situación? mostró Sebastián de la correlación con las varices, la presión portal, creo que es muy interesante todo eso. Creo que Sí, por eso yo no siento, yo internamente soy muy pro biopsia, no siento ninguna competencia entre, me parece que, no sé, me parece que el rol del médico no es decir todo lo pasado fue mejor o ahora tiremos, uno tiene que encontrar el justo camino. Para mí, digamos, en algunos escenarios, como la hepatitis C, la biopsia es la excepción, y en otros, a ver, yo en trasplante no puedo ni empezar si no tengo biopsia. Porque un paciente viene con los números altos y si tiene los vasos permeables y no tiene una obstrucción biliar, no respire. Hay pacientes que tienen 20 biopsias a lo largo de su vida. Entonces por ahí tengo ese bias, pero a mí me encanta lo no invasivo. Soy mucho más pro FibroScan que los análisis de laboratorio, pero a mí me gusta mucho lo no invasivo. Por ahí por el tiempo, para terminar, la pregunta que les hago es, en los pacientes, ¿qué conducta tomarían ustedes en la vida real, ¿no? Un paciente que tiene por ecografía un diagnóstico de hígado graso y que en el laboratorio tiene una ferritina elevada y que no cumple criterios para hemocromatosis hereditaria, o aun si los cumple los criterios para hemocromatosis hereditaria, ¿qué método diagnóstico sigue después de tener este dato? ¿Van por un FibroScan, los métodos de laboratorio, van por una biopsia hepática, en fin, porque ahí la elastoresonancia, digamos que sería un buen método eventualmente, no va a dar información porque es muy aleatorio cuando hay hierro en hígado. Así que creo que me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Bueno, yo creo que es un caso bastante frecuente, inclusive sí. Nos ha tocado ver pacientes que vienen con 800 de ferritina y le están haciendo sangrías, algunos clínicos, eso es algo llamativo. Yo creo que primero vería el valor absoluto de ferritina, ver si tiene más o menos de 1000, y le vería el porcentaje de saturación. Porque si tiene un porcentaje de saturación menor a 60 o 50, creo que estamos bastante alejados de un diagnóstico de sobrecarga de hierro, más si es un paciente joven. Si es un paciente que tiene 1500, 1800 de ferritina y tiene 70, 75 o 80 de saturación, ya sospecho mucho más una enfermedad por sobrecarga de hierro y estoy mucho más tentado a biopsiarlo para confirmarlo. A veces me sirve la resonancia con cuantificación de hierro, a veces me ha ayudado. No me parece que sirva mucho el FibroScan para discernir eso. Me parece que el FibroScan es un poco más para estadificar. Y me parece que ese sería mi approach. Yo lo manejaría con eso. Creo que Sebastián dio un muy buen ejemplo. Pacientes con 700 de ferritina que le dan flebotomías, o pacientes con una hepatitis aguda y 5000 de ferritina que creen que tienen una hemocromatosis. A veces yo me pregunto si la educación que hacemos desde las sociedades no le llega, porque yo esto lo llamaría el ABC de la hepatología. Yo coincido con Seba, yo no biopsiaría a estos pacientes que tienen, creo que es la regla más que la excepción, que tengan un poco de ferritina, pero el gran problema que hay con el NASH es que no tenemos tratamiento, y entonces a veces yo soy poco invasivo, y sobre todo los FibroScan con la sonda XL, qué sé yo, ocasionalmente, yo no veo tampoco demasiado estos pacientes ahora, pero yo creo que ocasionalmente hay que biopsiarlos, pero como bien dijo Sebastián, no podemos biopsiar todos los hígados grasos.
Pero el tema del hierro a mí me preocupa muchísimo, como algunas otras cosas que vemos en la práctica clínica. Creo que en eso coincido. No sé, Jorge, ¿qué pensás vos, que sos el number one en hierro? No, yo coincido con ustedes. Creo que lo que uno tiene que hacer es pensar el paciente en su globalidad. Si un paciente tiene, además de esteatosis, una sobrecarga, aunque sea leve, de hierro, creo que es un paciente que, más allá de, como vos mencionaste, los genotipos, el estudio genético de los genes HFE en la Argentina son muy pocos prevalentes. Entonces creo que en esos casos sí es necesario el aporte de la biopsia hepática para poder definir, porque no es infrecuente encontrar pacientes que tienen hemocromatosis y que además tienen una enfermedad hepática grasa. Entonces creo que en esas situaciones la biopsia hepática ayuda y mucho. Así que, digamos, ese sería mi planteo. Yo no, digamos, los valores de corte cada vez son más ajustados, se bajan más, así como se bajó la glucemia, el HDL, el colesterol, los triglicéridos, también los valores de saturación hoy en día, digamos, por encima de 50 no es la regla, sino habitualmente un poco más por abajo. Así que creo que uno tiene que ver el paciente en su totalidad y no tener una inclinación exclusiva por algún método en particular. La resonancia T2 estrella en equipo 1.5T es el método ideal para cuantificar hierro. El tema es que no todos los pacientes tienen acceso, sobre todo en una situación hospitalaria. Uno puede conseguir estudios para esos pacientes sin cargo en los centros privados que lo hacen bien, pero no es para todos. Así que muchas veces uno termina llegando a la biopsia hepática porque no tiene el acceso a todos los métodos, que eso es más frecuente en la vida real, hospitalaria, por ahí que en la institución privada. Así que bueno, esa sería De todos modos, yo creo que acá está el actual presidente y el próximo presidente. Yo creo que por eso el mensaje para los jóvenes, ni todo es no invasivo, ni la biopsia se murió. El tema es saber cómo combinar esto en beneficio del paciente. Parece que esa es la conclusión que yo estoy seguro que Sebastián va a estar de acuerdo con esto. Sí, yo creo que todos los que estamos presentes, incluidos los más viejos, que somos más biopsiadores por ahí, por una cuestión genética y porque vivimos otra época de la hepatología, y los más jóvenes también. Así que yo con esto quisiera ir terminando para respetar el horario, que ya nos hemos pasado 10 minutos, y no quiero generarle más inconveniente a los organizadores. Simplemente, de nuevo, agradecer a Federico por su excelente predisposición, y a Sebastián exactamente igual, por la excelente predisposición, y a discutir y allanarnos a la vida real, saliéndonos de los artículos, usando el sentido común. Así que, Juan, Esteban, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Juan, escúchame, nos pasamos, pero como tenemos la facultad de excedernos. Aprovechando que está Ezequiel, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Respuesta muy breve por el tiempo. Todos estamos de acuerdo con Ezequiel que para entrar en el tratamiento APRI, FIB4, todo entra. A mí me preocupa el mensaje que estamos dando a la clínica, que una vez que está curado, respuesta viral sostenida, se puede ir a la casa tranquilo, ningún control más. Y hay grises como pacientes obesos, pacientes que no sabemos bien cuánto alcohol toman. Y quería un poco aprovechar que está Juan, Jorge, Federico y Sebastián. Si tendría que haber otra consulta patológica. Al final de esos pacientes que puede tratar un clínico, pero el alta final, ¿quién la tiene que dar? Bueno, ahí Seba lo mostró bien, ¿no? El APRI en la literatura mundial, el punto de corte, como bien explicó Sebastián, los métodos no invasivos, ya sean indirectos, serológicos, como el APRI o el FIB4, o físicos, como puede ser un fibroscan, tienen una función más de rule out, de descartar, que de rule in, ¿no? Y como explicó Seba, el valor de corte del APRI que normalmente se usa es 2. Si uno se fija, cuando nosotros escribimos las guías en consenso del ministerio, pusimos 1.5 de APRI, de forma tal de garantizarnos de que los pacientes que tienen un poco más de fibrosis que la que toca no queden expuestos a un tratamiento simplificado.
Así que creo que ahí un poco podemos dar una respuesta. Por otro lado, creo que también una de las cosas que más se vienen, biopsia y métodos invasivos, como dice Federico, son dos cosas distintas, se usan para cosas distintas, le pedimos cosas distintas como resultado. Pero una de las cosas que más se viene en hepatología, y que cada vez se habla más, es el cribado de la fibrosis hepática a través de métodos no invasivos indirectos como FIB4 o APRI, como método de selección para la derivación oportuna de los pacientes. Sabemos que nuestras enfermedades son en su gran mayoría sintomáticas y que la fibrosis marca el pronóstico en la gran mayoría, ¿no? Entonces ese es un punto clave. A mí me parece que hay que evaluar el todo. El mensaje es el que dijiste vos: si hay grasa, si hay alcohol, nada, probablemente haya que derivar oportunamente para el tratamiento especializado, pero sigue marcando el rumbo de la gravedad, y bueno, nada, hace muy poco el New England lo mostró en un estudio prospectivo en estetosis hepática en MAFLD, es la fibrosis marca el pronóstico y los outcomes duros, ¿no? Así que creo que un poco eso también nos tiene que dar un poquito más de tranquilidad, y obviamente que hay que integrar la atención primaria a la atención especializada para la derivación oportuna. Muy, muy rápido. Yo creo que todos los estudios de vida real con 10, 12.000 pacientes con los nuevos regímenes han mostrado que la cirrosis sigue siendo aquello que te disminuye un poquito, pero disminuir desde 99 a 96. Yo creo que el tema está en saber si el paciente tiene cirrosis o no tiene cirrosis. Si no tiene cirrosis, ahora hay trabajos de miles de pacientes en población general, y que se cura no vuelve nunca para atrás. Los que vuelven para atrás son los de alto riesgo. A mí todavía me cuesta decirle al paciente no vuelva más, nunca más me hable de virus C, pero los números demuestran eso, salvo que el paciente tenga cirrosis. Es otro cantar, porque lo que nosotros estamos viendo muchísimo en el contexto del trasplante son los HCC en pacientes con respuesta sostenida 2, 3, 4 años después, pero son cirróticos. Así que probablemente a los generalistas hay que decirle: mira, vos tratás a un paciente con cirrosis, es tan importante el screening como haberlo curado. Quizás ahí donde está el diagnóstico del problema más grande. Yo quería hacer un pequeño comentario en función de esto, que me parece un tema apasionante, que es el tema del uso reflejo del cociente ASAT-ALAT, que es una cosa tan simple de usar que la pide cualquier médico de atención primaria, y hay varios trabajos presentados que hacen un diagnóstico importante de pacientes con enfermedad hepática avanzada, fundamentalmente NASH y alcohol, que son, si bien no tiene tratamiento, como decía Federico, una enfermedad avanzada sí tendría un poco de tratamiento, porque uno puede empezar a prevenir cosas. Por lo tanto, a mí me parece que como punto de partida desde la sociedad, yo me comprometo en tratar de armar un protocolo para que se pueda hacer una detección de enfermedad hepática avanzada usando el uso reflejo del cociente ASAT-ALAT en la práctica diaria. Eso, bueno, requiere toda una confección, pero me parece que desde el punto de vista de los costos es algo bastante posible de hacer. Por eso quería hacer Igual Sebastián y Esteban, que ustedes ahora están ahí, yo creo que desde la sociedad de hígado o de las sociedades de especialistas nunca le hemos llegado bien, ni a los médicos de familia ni a los internistas. Hemos intentado por todos lados. Por ejemplo, mi último intento fue decirle a un internista: hay 30 enfermedades vinculadas con el virus C, vos tratás el virus C, curás infarto, ACV, diabetes. Sin embargo, no hemos llegado. Yo he ido a congresos de medicina, y yo tengo barcos de medicina interna, y los salones tenían 30 personas. Yo en eso fracasé, y me parece que a mí me pareció que había que entrar por lo extrahepático, pero no tenemos buena llegada. Hay que inventar alguna estrategia distinta, que no sé cuál es. Perfecto, si lo decís vos. Juan Antonio, ¿y usted tiene opinión sobre esto? No, hay que tener, se dijo todo. No quiero extenderme más, pero me parece que hay que dividir claramente también la inflamación, la fibrosis, que es lo que uno va a buscar, ¿no? Me parece que en ese aspecto, como dije al principio, esto no es dicotomía, esto es complementarlo, es saber obtener la habilidad de hacer un complemento de las dos metodologías. Me parece que, como se aclaró, en algunas enfermedades es prácticamente imposible estar biopsiando cada 2 o 3 años, y ahí creo que todos los métodos no invasivos, bueno, adquieren una relevancia importante.
Fenómeno. Yo creo que llegamos al momento de la charla. No cayó para nada los inscriptos, pero llegamos al momento sordá de la charla, que es no mejoremos el éxito. Así que le vamos a pedir a Sergio que cierre la transmisión para el público. Quedaron algunas preguntas que después vamos a contestar, pero para que le podamos agradecer a nuestros speakers en forma privada también.